Vamos a comenzar la sesión del día de hoy y los puntos a revisar en la sesión van a ser las ventajas y desventajas de la estratificación de riesgo, el Euroscore, el STS, que es de la Sociedad Americana de Tórax, el modelo de la Cleveland Clinic, Parsonet y el Euroscore. Bien, ¿cuántas escalas de riesgo existen en el mundo? Muchísimas, hay más de 19. Todas estas escalas que observan aquí tienen diferente número de variables a valorar. Vamos a observar la región donde han sido validadas o creadas más bien y el nombre de los modelos. Estados Unidos es el que tiene más número de modelos. Eso es debido a que puede haber diferencias, ya como lo vamos a estar viendo en el transcurso de la plática, diferencias acerca de la calibración según el centro hospitalario. El año en el que fue recolectado los datos, el año donde fue publicado, y los números de pacientes que estos involucraron. La base de datos más grande es la de STS. Ahorita vamos a ver sus desventajas. Ahora, ¿por qué estratificar? Nos ayuda a informar al paciente y al médico acerca de los riesgos quirúrgicos, manejar un punto de referencia acerca del desempeño de una unidad quirúrgica y evaluar el impacto de nuevas terapéuticas médico-quirúrgicas. Las desventajas: puede haber sobreestimación del riesgo en pacientes de alto riesgo quirúrgico, sobre todo cuando no está calibrada la herramienta. Puede haber confusión por variables desconocidas y eso hace que la recolección de los datos o la evaluación del riesgo no sea interpretable, y que haya actualizaciones infrecuentes acerca de las escalas de riesgo y las diferencias demográficas. Bueno, la Sociedad Europea de Cardiología hizo un position paper en el 2012 como preparando para sacar el Euroscore número 2 y dijo que los scores hasta ese momento, todas las escalas de evaluación estaban con una sobrepoblación en el rubro de cirugía revascularización coronaria y extendía su evidencia a la cirugía valvular. Compararon el Euroscore, el STS y el Amber Score. ¿Qué resultado obtuvieron? Una calibración inadecuada para la evaluación del riesgo individual. Quiere decir que daban diferencias significativas acerca del riesgo que calculaban y el riesgo observado. Por lo tanto, lo que sí pudieron concluir es que no recomendaban este tipo de escalas para extenderlas a terapéuticas nuevas, sobre todo a la TAVI. Bien, el Euroscore 1999 es más usada en Europa y Canadá, fue validado en Estados Unidos e Inglaterra y se predice mediante 17 variables que están por 3 rubros: el rubro del paciente, patología cardíaca y relacionado a la cirugía. La base de datos, 13.302 pacientes. ¿Qué significaba cada variable? Bueno, tenemos los factores de riesgo de este lado, la descripción y el valor. Esta escala de riesgo era acumulativa, era por suma, va sumando los puntuajes. Ahora tenemos edad, por cada 5 años mayores de 60 va sumando un punto. El sexo femenino te da un riesgo de 1, la enfermedad pulmonar, y esta se describe como un paciente que usa broncohilatadores o esteroides. No se hace mención de pruebas de funcionamiento respiratorio. Arteriopatía extracardíaca, tener claudicación, oclusión carotidia o 50% de estenosis, o haber tenido una previa o una intervención programada para aorta abdominal, arterias de las extremidades o carótidas. Enfermedad neurológica que afecta la demulación o la función diaria, una cirugía cardíaca previa que requirió la apertura del pericardio, una creatinina arriba de 200 picomoles sobre litro, que es aproximadamente 1.3, una endocarditis activa en aquella que está recibiendo antibióticos al tiempo de la cirugía, y un estadio crítico preoperatorio. Aquel paciente que ha hecho taquicardia ventricular, fibrilación, que haya tenido una muerte súbita, una muerte cardíaca abortada, que haya recibido maniobras de reanimación, que haya entrado ventilado a la sala de quirófano, que tenga soporte inotrópico o un balón de contrapulsación, o que tenga falla renal, angina inestable, angina al reposo, y disfunción ventricular izquierda, y la separan moderada y severa, por debajo de 30 a 50 para moderada y severa por debajo de 30. Un infarto reciente en los 90 días previos al evento quirúrgico, hipertensión pulmonar, una presión, aquí la define como PSAP de 60 milímetros de mercurio, y que haya sido emergente, o sea que aquí la definición está graciosa, que la cirugía se haya realizado antes de que inicie el siguiente turno del día. La cirugía en aorta torácica y que tenga ruptura septal posinfarto.
Esas son las descripciones de las variables utilizadas durante el desarrollo del Euroscore. Ahora, ¿cuál es el problema con esta escala? Se ha encontrado, se encontró más bien, en muchos estudios que sobreestimaban la mortalidad de pacientes de bajo riesgo y hacía una mala predicción en pacientes de alto riesgo. Ahora, esto se vio afectado por la evolución de las técnicas quirúrgicas. Su especificidad de la curva de ROC para hablar que es significativa debe ser por arriba de 0.7, lo cumplió, 0.78. Por lo tanto, es una herramienta que podía utilizarse. El problema fue a la hora de la validación y la calibración. ¿Cómo lo separaron? Un Euroscore 0 a 2, bajo riesgo, 3 a 5, riesgo intermedio, más de 6, alto riesgo. ¿Qué respuesta dieron a este problema? Hicieron el Logistic Euroscore. Ahora, lo que aquí se utiliza es buscar una evaluación individual del paciente mediante la prueba logística. Esta es la fórmula, no hay que hacerla literalmente. O sea, hay calculadoras electrónicas para meter los datos. En la fórmula, B0 es la constante de regresión logística que se utilizó durante el desarrollo del estudio. BI es el coeficiente de la variable XI en la regresión logística. XI es un factor de riesgo categórico que es igual a 1 si está presente o 0 si está ausente. Para edad, le vamos a sumar 1 por cada año que incremente, por cada año de edad que incremente el paciente por arriba de 60 años. Con esto se buscaba resolver la subestimación en pacientes de alto riesgo. ¿Okay? Pero no fue suficiente. Desarrollaron el Euroscore 2. El Euroscore 2 salió en el 2012. Fue una base de datos de 22.381 pacientes. Participaron 154 hospitales de 43 países diferentes y se desarrolló durante 12 semanas. Ahora, estas son las curvas de ROC del Euroscore, que era sumatorio, que era el primero. Tenemos una curva de ROC de 0.78. Este es del logístico. Si ven, no hubo prácticamente ningún incremento del área debajo de la curva. Se quedó en 0.78 con el logístico. Por lo tanto, los resultados no cambiaron a la hora de la validación y la calibración. El Euroscore 2 incrementó su área bajo la curva a 0.80. Es algo discreto, pero es importante en términos estadísticos. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron las variables que en su evaluación de regresión logística aportaban más al modelo de predicción y tomaron todas estas. Clase funcional, angina en reposo, edad, sexo, así sucesivamente. Bien, las definiciones. NIHA, 1 asintomático, 2 sintomáticos esfuerzos moderados, 3 síntomas en esfuerzos ligeros, 4 síntomas en reposo. De la clasificación canadiense para angina, 4 angina en reposo. ¿Vale? ¿Cómo definió una enfermedad arterial periférica? Claudicación, estenosis del 50% de la arteria carotidia, amputación por enfermedad arterial periférica, intervención previa planeada de aorta abdominal. Esto no cambió, ¿no? Pobre movilidad, imposibilidad severa de movilidad debido a enfermedad neurológica o musculoesquelética. Cirugía cardíaca que involucre pericardio. Disfunción renal debería ser calculado por Cockcroft-Gault. Esa es la fórmula que se utilizó y que se validó para calcular la disfunción renal. Eso es importante. Endocarditis activa se definió como un paciente que continúa con tratamiento antimicrobiano. Y estado crítico, los mismos que habíamos mencionado. Bien, procedimiento de urgencia. Electivo, urgente, emergente y de salvamento. Electivo, intervención de rutina programada. Urgente, paciente que no puede ser egresado sin procedimiento definitivo. Emergente, lo que había mencionado, una operación realizada antes del inicio del día siguiente del día laboral. Salvamiento, paciente que requirió resucitación cardiopulmonar previa al ingreso a sala de quirófano. Ahora, todas las escalas de riesgo deben de ser validadas y calibradas según el centro hospitalario. ¿Qué herramientas podemos utilizar para establecer el riesgo individual de nuestros pacientes? Podemos hacer el Risk Adjusted Mortality Rating, que es el riesgo ajustado. ¿Cómo se obtiene? Tenemos que hacer una evaluación de la mortalidad que tenemos según el procedimiento en el centro hospitalario, mortalidad observada. Después, sacamos la mortalidad esperada según la escala pronóstica que queramos utilizar, por ejemplo, Euroscore, que para acá me va a evaluar es de 1.5%, y sacamos un coeficiente de 3.33. Ese es nuestro coeficiente de riesgo, nuestro coeficiente de riesgo ajustado para mortalidad, y este debe multiplicarse por el riesgo calculado en base a esa escala de cada paciente de ese centro hospitalario. Esta es una manera, por así decirlo, sencilla de ajustar la escala de riesgo a la población que te interesa. Bien, pasamos a otra escala, la STS. La STS
como hemos mencionado, es la base de datos más grande. Fue una información recabada en su primera publicación de 1997 a 1999. Buscaban mortalidad a 30 días, buscaban predecir la estancia hospitalaria, lesión neurológica, ventilación prolongada, infección de estereotomía, reoperación y falla renal. ¿Cuál fue el problema con esta escala? Que la primera revisión fue solo de cirugía de revasculación coronaria. Extendieron la evidencia a cirugía valvular y a cambios bivalvulares o a procedimientos combinados. Esto se fue resolviendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque esta base de datos es actualizada cada tercer año y es calibrado anualmente, pero aún así requiere una calibración individual. Esta escala es la más usada por anglosajones. Aquí podemos observar todas las calibraciones que se han realizado y cómo han cambiado los coeficientes de calibración. Por eso es importante hacer reajustes a las escalas. Podemos observar que los valores cambian, incrementan o se modifican, y es dependiendo del tipo de población que se está interviniendo, depende del equipo quirúrgico en turno, depende del tipo de técnica que se esté utilizando. Esta es la escala de Cleveland Clinic. La Cleveland Clinic generó su propia escala de riesgo en 1992, validada solo en cirugía de revasculación coronaria, utilizó solo 5.051 pacientes y solo fue validada en su propio centro en aquel momento. ¿Qué es lo interesante? No solo buscaban calcular mortalidad, sino también morbilidad, infarto, ventilación prolongada, falla renal, lesión neurológica, infección y necesidad de balón de contrapulsación. Fue retrospectivo, fue mediante una regresión logística y después de obtener el modelo hicieron una validación durante 2 años para observar la calibración. ¿Cuáles son los predictores de mortalidad que encontraron? Un procedimiento de emergencia, una creatinina superior a 168 picomoles sobre litro, una disfunción ventricular izquierda severa, un hematocrito por debajo de 34, la edad superior a 65 años de edad, enfermedad pulmonar crónica, valorada por pruebas de funcionamiento respiratorio, cirugía vascular previa, reoperación e insuficiencia mitral. ¿Cuáles fueron los predictores que encontraron de morbilidad? Diabetes mellitus, insulino dependiente, peso menor a 65 kilogramos, estenosis aórtica y enfermedad cerebrovascular. En base a esos, desarrollaron su modelo. ¿Cuál es el problema? Subestima mortalidad, pero es superior para predecir morbilidad. Parsonet es de los más viejos. Es un score que se desarrolló en 1989 por Victor Parsonet y fue en Estados Unidos. Utilizó solo 3.500 pacientes de 1982 a 1987 y fue ampliamente criticado por una pobre predicción de mortalidad. Por lo tanto, hizo una calibración en 1994 e incrementó las variables ajustadas. Le incrementó 17 variables más. Aún así, el resultado fue aparentemente el mismo. ¿Cuáles las variables que utiliza? De nuevo, tenemos sexo femenino como un factor predisponente, obesidad, diabetes, no especifica el tipo, hipertensión, disfunción ventricular, edad, reoperación, balón de contrapulsación, aneurisma ventricular, emergencia en la cirugía, diálisis y el tipo de cirugía valvular. ¿Qué es lo que se ha tratado de rescatar de esta escala? Bueno, en este artículo del 2014 compararon la escala canadiense, el Euroscore y el STS para para buscar predicción de tiempo de estancia en terapia intensiva. Y encontraron que había una significancia estadística acerca de la predicción. Puede ser una herramienta útil para predecir estancia. Bueno, ahora, hay múltiples estudios para comparación de escalas pronósticas. La que es menos criticada es STS, sin embargo, es una población que solo se confiere a un solo país, que es Estados Unidos. El Euroscore 2 continúa también siendo validado y calibrado en muchos países, van más de 47 países, y pues cada centro hospitalario debe tener su propia escala, o por lo menos una calibración y validación continua. Este artículo es viejo, pero comparó en aquel tiempo Parsonet, Cleveland Clinic, una escala francesa, una escala española, la Euroscore y la canadiense, la Ontario. Si pueden observar, estas son las variables que maneja cada una de las escalas, las palomitas pues es que las incluyen. Podemos ver que hay una gran diferencia entre las escalas. Cada escala es diferente. Cada escala encontró una importancia estadística para cada modelo diferente.
Esta fue la gráfica de mortalidad que ellos encontraron sobre la correlación entre la muerte observada y la muerte predicha. Si ven, Parsonet fue la que más sobreestimó la mortalidad, ¿vale? Y la de Ontario fue la que más la infraestimó. Todas las escalas tuvieron resultados diferentes. Bueno, ¿qué pasa con las escalas? No toman en cuenta, o las iniciales no tomaron en cuenta, que los procedimientos en cirugía cardíaca van avanzando. La cirugía de revascularización coronaria sin bomba de circulación extracorpórea entró en boga a partir de los 90, la cirugía mínimo invasiva, que es algo actual, la cirugía robótica, que es lo que continúa en los siguientes años, y las técnicas híbridas. Eso hace que las escalas pierdan calibración y pierdan significancia, y su curva de ROC disminuye. ¿Cuáles son las recomendaciones? La primera es, si vas a utilizar una escala de riesgo en una población específica, es hacer un riesgo ajustado, si no tienes las herramientas estadísticas. ¿Qué es lo que hacen otros países? Agregan variables que incrementen mortalidad. Por ejemplo, hay una escala australiana. La escala australiana salió a partir del Euroscore, pero agregó la hipertensión pulmonar, agregó otros factores, como era índices de masa corporal. Ellos observaron que agregando estas variables podían mejorar su modelo de predicción ajustado a su población. Eso sería todo.